Estimados amigos, mi nombre es Omar Castrejón y me da mucho gusto que nos acompañen a un nuevo episodio de Enlace Creativo, este espacio de contenidos precisamente dedicados a la creación, dedicados a temas que pues nos enriquezcan, nos hagan saber un poquito más de las cosas a todos y también para que conozcamos más de nuestro estado de Querétaro, que es tan rico, que tiene tantas cosas tan hermosas que platicar, que presumir. Y el día de hoy precisamente nos acompaña un invitado de lujo, alguien muy estimado para mí y que además es una persona que conoce y que vive mucho y que le apasiona también el tema de la riqueza cultural que tenemos tanto en nuestra hermosa ciudad como en todo en nuestro maravilloso estado. Entonces, pues sin más preámbulo, yo quiero comenzar este enlace creativo presentándoles a nuestro amigo Alejandro Sayas. Mi estimado Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, por supuesto que aquí muy a gusto, muy confortable, agradecido con la invitación y bueno, pues aquí estamos pues para lo que gustes y mandes. Gracias, amigo. En verdad es un honor para nosotros que nos hayas hecho el favor de aceptar la invitación para platicar un ratito aquí, pues sobre los temas que nos gusta. Alejandro, probablemente muchos de ustedes lo ubiquen, lo reconozcan ahorita que lo ven. Es un emprendedor, es un amante de la historia, es un amante de la cultura, de la arquitectura. Y él desde hace ya, pues me platicabas más de 2 décadas, ¿no? Sí, Has tenido la iniciativa, junto con un grupo de trabajo también claro. importante, de hacer recorridos, pues precisamente aprovechando ese bagaje cultural y histórico que tenemos aquí en Querétaro. ¿Nos puedes platicar un poco más sobre eso, mi estimado Alejandro? Sí, claro, por supuesto. Para mí es muy grato recordar hace ya más de 24 años que trabajamos con la agencia que tuvimos a bien también fundar, Culturs Querétaro. Es una agencia de turismo cultural que desde el primer minuto nos hemos dedicado a pues, exaltar los valores culturales de Querétaro como estado, como ciudad, la ciudad donde vivo desde hace pues, ya casi 30 años. Y desde luego que pues, hay muchas cosas que enaltecer de esta heroica ciudad y que en un principio de todo comenzó como un pueblo de indios. Mucha gente desconoce que es eso también, ¿no? Una república de indios. Y pues bueno, obviamente que todo el bagaje cultural que se fue generando, pues nosotros hemos pues utilizado parte de esto para poder generar trabajo creativo desde hace 24 años. Y es lo que nos atañe todavía hoy en día. Todavía nuestra agencia y tu servidor pues nos dedicamos pues a lo que iniciamos la Noche de Leyenda hace 24 años. Fue un recorrido que se instituyó con la intención de hacer un enlace entre los patrimonios de la ciudad con la gente, con los turistas, los visitantes, para propios y extraños, porque también gente de la ciudad se ha interesado un tanto más y desde siempre ha sido pues enaltecer estos valores, ¿no? El patrimonio cultural, pues bueno, desde lo intangible la ciudad misma construida como escenario y la intangibilidad de aquello que se escribió, las crónicas, todo esto, pues darle vida, ¿no? Con personajes y desde siempre pues ha sido así. Y ya nos hemos diversificado en el tiempo, no es lo único que hacemos muchas otras cosas más, pero siempre la línea es la cultura. Claro, platicábamos un poquito antes de iniciar este podcast que, por cierto, búsquenos por favor en Spotify, búsquenos en YouTube, también si nos hacen favor de suscribirse, si les gustan estos contenidos, de compartirlos, se los agradeceremos mucho. Y antes de iniciar este episodio de Enlace Creativo, platicaba un poco con Alejandro de que pues muchos de los habitantes de aquí del estado de Querétaro, como es nuestro caso, el Sí, de los dos, llegamos pues a lo mejor un poco antes. Alejandro y yo llegamos más o menos en la misma época, al inicios de los 90, sí. aquí a la ciudad de Querétaro. Hemos visto mucho del crecimiento que ha tenido la zona conurbada, Vertiginoso, ¿no? sí. Ajá, un desarrollo muy impresionante, ¿no? Que ha tenido Querétaro. Y a través del tiempo, pues seguramente como ha sido nuestro caso, nos hemos ido
enamorando y empapando más de esa riqueza cultural, de ese bagaje, de todo eso que muchos de los que inclusive nacidos aquí o que tienen generaciones y también aquí quienes han llegado migrando desde otras entidades, pues han hecho de Querétaro su casa, pero a veces no conocemos tanto sobre su historia y esa gran riqueza cultural que tenemos, ¿no? Sí, claro. Sí, se desconocen muchas cosas. Y gran parte también, en gran medida porque las investigaciones sobre la historia de Querétaro quedaron pausadas de alguna manera durante muchos años. Y también igual había vacíos importantes de información porque los archivos pues sufrieron expolio, sufrieron también el que se quemaran, desafortunadamente a mitad del siglo XIX, un par de incendios provocados, por ahí en 1856 al 59 más o menos, provocaron en lo que era la Casa de Gobierno, pues bueno, obviamente, pues una conflagración, se quemó todo y bueno, los archivos desafortunadamente se perdieron. De manera que muy poco se ha rescatado aquí dentro de... Y Querétaro tiene buenos archivos, pero gran parte de la información muy, muy remota se perdió. Nuestra cédula de fundación, por ejemplo, se quemó y muchas cosas más, desafortunadamente. Entonces esto produjo obviamente que quedaran vacíos en el tiempo. Y los historiadores o protohistoriadores, como don Carlos Septién y algunos otros más, pues tuvieron algunos documentos en mano, pero en realidad la historia que se escribió en un principio, pues no es la que hoy en día ya se sabe, muchas cosas de un Querétaro del cual se ha tenido que abrevar en otros archivos, de otros sitios, de otros lugares, porque se han encontrado pues informaciones en, por ejemplo, el archivo de Celaya, el franciscano, en Guadalajara, el archivo de Guadalajara, en Toluca, en otros lugares se han encontrado datos Se ha recuperado importantes, mucho se ha de la recuperado historia mucho de Querétaro que sí, claro, nosotros exactamente. perdimos en esos... Se perdió lo que se había escrito aquí, pero obviamente pues, era una región muy vasta y había comunicación y bueno, obviamente que todo esto produjo en el tiempo que se empezara pues, a ver una historia distinta hace unos 20 años. Pues bueno, mucho de lo que escribieron estos protohistoriadores pues ya se hizo prácticamente casi de lado porque ya tenemos más información. Y con lo que también se está descubriendo, porque el archivo es muy vasto, el archivo histórico que tenemos en la ciudad y estado, pues bueno, tenemos muchísima información que va manando poco a poco y estamos sabiendo cosas que antes no se sabían. Entonces, ya, hoy en día, pues bueno, ya podemos hablar de un Querétaro que se conforma como un pueblo de indios y a partir de ahí pues empezó a escribir su historia, ¿no? Y dada la diferencia de fundar una ciudad a una villa, a un pueblo de indios, a una república, pues obviamente que había diferencias en cuanto también a las cuestiones judiciales, etcétera. Y de esta manera, pues bueno, los pequeños pueblos de indígenas, algunos prevalecieron como tales, se quedaron así, y otros fueron avanzando en el tiempo, caso de Querétaro, que llegó a ser la tercera ciudad del reino después de haber sido una república de indios. Justo eso es un tema que me parece muy interesante y que tal de lo que estamos platicando, que a lo mejor no se ha estudiado, no se ha hecho difusión tanto de la riqueza, digamos, que Querétaro a lo largo de su historia, ¿no? Inclusive antes de la época colonial y después pues ahora sí que durante toda la época de la colonia y posterior a la época de la colonia, pues Querétaro siempre ha sido un centro social y político muy relevante, ¿no? En la historia de nuestro país. O sea, hay datos que probablemente la mayoría de quienes aquí habitamos tal vez no sepamos, pues Sí. en los lugares donde estamos caminando, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho, bueno, Querétaro siempre ha sido epicentro en muchas maneras de verlo y culturalmente, históricamente, siempre ha gravitado. Y quizás sea porque se encuentra pues en la parte medular de nuestro país. En su momento la Nueva España, pues este pequeño pueblo de indios fue generando pues toda estos estratos sociales, culturales, gubernativos, etcétera. Entonces se convirtió pues en ese lugar, ese epicentro de muchas cosas
En tiempos prehispánicos, muchos caminos confluían en Querétaro. Querétaro fue un lugar de intercambio de culturas, un sitio en donde se hacía intercambio comercial. Y de ahí que adquiriera pues esta importancia que al paso del tiempo, obviamente ya cuando se hace la fundación del pueblo de indios, siguió conservando y luego se fue haciendo cada vez más y más importante. Hasta la fecha, Querétaro, por su ubicación tan estratégica, o sea, hasta nuestros días, sigue siendo un factor fundamental precisamente para su crecimiento, su desarrollo económico Sí, y social y su importancia. Que en esos tiempos y durante toda la historia de México, precolombina y posterior a la llegada de los españoles, pues siempre Querétaro ha tenido una importancia cultural y religiosa muy trascendente. Prueba de esto, pues, son los centros ceremoniales, ¿no? Que hay sí, prehispánicos, muy cerca, ¿no? O inclusive ya ahora dentro de la zona conurbada de Querétaro y posterior en la época colonial, pues una riqueza de templos también, sí. edificados entre los siglos XVI, XVII. Bueno, tú seguramente nos podrás platicar más, Claro, claro, sí, bueno, lo que comentabas es importante, muy importante. Siempre fue un centro, digamos, neurálgico, tomando esta palabra como lugar en donde sucedía todo en la parte, digamos, del Bajío. Más al norte había ciudades aisladas y todo, pero ninguna como Querétaro. ¿Por qué? Porque como fue el lugar de intercambio, etcétera, pues obviamente se generaron desde tiempos en que los toltecas chichimeca llegaron, fundaron pues en el pueblito la famosa zona arqueológica hoy en día, ese sitio arqueológico por muchos años conocido como El Cerrito, que todavía así se le define. Ahí en ese lugar, pues bueno, se presume, los toltecas tuvieron una tolan muy importante al nivel de otras tolan como la que conocemos allá en Hidalgo, la tolan Jicocotitlan que se le llama, que para muchos es la más importante, pero había muchas tolan. Y hablando de Tolan, son estas ciudades toltecas en donde favorecían en la ritualidad para generar un lugar en donde prevalecía obviamente pues esta parte cultural importante. Y pues así es como se generó este sitio. Prácticamente podríamos decir que es el lugar en donde sucedía todo. Y de ahí que después en el tiempo pues también gravitara para poder fundar pues, lo que fue el pueblo de indios de Querétaro, que se tuvo que reubicar de alguna manera en un lugar que le llamaban Tlaxco, ¿no? Hablando del náhuatl, en Amaxey, La Cañada, el lugar en donde inició todo, y como se comenzó a generar pues obviamente un sitio donde favorecer un crecimiento y en donde congregar a los grupos indígenas que había. Entonces, desde ese momento podríamos decir que siempre religiosamente fue un lugar de gran importancia, gran relevancia. Desafortunadamente, en nuestra zona arqueológica, que está en el vecino municipio de Corregidora, pues sufrió mucho de expolio, robaron muchas cosas y ante la necesidad también de los indígenas que prevalecieron, en el sitio, pues bueno, de construir sus casas y todo, pues todo lo que venía del sitio arqueológico lo despedazaron en pocas palabras. Y desde pues 1995 se ha tenido que caminar, pues ahora sí que contracorriente para poder rescatar lo que hoy en día pues es un orgullo. Nuestra zona arqueológica es única en México por muchas razones, pero obviamente ya con esto podemos decir que se ha recuperado esta importancia que tuvo y con esto nos podemos dar cuenta o constatar de la relevancia que tenía en toda la región, pues lo que después se llamó Querétaro, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí decías esta parte, esta correspondencia, la religiosidad de los antepasados mesoamericanos, traducida después en el tiempo en un centro religioso que todavía lo sigue siendo Querétaro y del cual, por supuesto, podemos hablar mucho porque estamos llenos de templos en el centro histórico, afortunadamente, de gran conservación. Y también, pues, es un tejido vivo, ¿no? Porque la gente sigue conservando la fe aquí en Querétaro. Eso que tocas es muy interesante y muy importante, mi estimado Alejandro, porque pues quienes vivimos aquí, de alguna manera estamos inmersos en la cultura queretana, que es como dices,
muy religiosa, muy espiritual, muy conectada, digamos, con su pasado, con sus tradiciones. Justo hace unos pocos días, semanas, se acaba de dar el culto de la tradición del Paseo del Buey, precisamente que es toda, Sí, toda en claro, toda esta una zona. tradición. Ajá, toda en esta zona que rodea el sitio del Cerrito, ¿no? Sí. Está la pirámide, un lugar extraordinario, como bien dice Alejandro, y todo el sincretismo, digamos, de las tradiciones culturales y religiosas que de alguna manera se mezclaron y conformaron, pues es mucho de lo que es la identidad mexicana. Aquí en Querétaro se vive extraordinariamente. Sí, claro, sí, sí, desde luego, desde siempre. Aquí Querétaro, bueno, cuando comenzó como pueblo de indios, pues empezaron a generar un culto que pues todavía podríamos decir no ha aprendido del todo, después de que fue muy importante el culto a Santiago Apóstol. Ujú. Y es precisamente uno de los temas que me gustaría luego abordar porque hemos trabajado algunos años. ¿Qué te parece de una vez? Pues sí, sí, de hecho, pues bueno, la relevancia que tuvo Santiago Apóstol fue fundamental. Algo que se desconoce es que Santiago Apóstol, bueno, hay una leyenda que cuentan que apareció en el Cerro del Sangremal por ahí de 1531. No se sabe exactamente bien la fecha, pero se supone esa fecha. En una batalla, ¿no? En Me una cuentan batalla, la leyenda. exactamente. Y en este caso, pues bueno, cuando los franciscanos eh, comenzaron a crear esta historia, no lo hicieron a más de una invención, más bien había ya datos y cosas que se pensaban al respecto. Se hizo un panegírico, o sea, se escribió en torno a esto para darle una relevancia a la ciudad que pues ya estaba o había alcanzado el rango de ciudad hacia 1655. Había que constatar en el tiempo cómo es que se fundó y los franciscanos decían es que fue un milagro, apareció Santiago Apóstol en medio de una reyerta entre españoles e indígenas chichimecas y a partir de ahí, pues por esta razón, el pueblo se llamó Santiago, el pueblo de Santiago, ¿no? En un principio, Sí, nombre República que de hasta Indios. el momento conservamos, ¿no? Se Santiago conserva. de Y Querétaro. que para fortuna se rescató en los años 80 porque por mucho tiempo nada más se quedó la ciudad Querétaro. De hecho, se le nombraba Querétaro de Arteaga, ¿no? En honor al general Arteaga. Pues el Estado más que nada, o sea, Mm. digamos, legalmente el Estado se llamó Querétaro de Arteaga, la ciudad era Querétaro, por mucho tiempo lo fue así, y fueron tiempos en que, pues bueno, los republicanos, los liberales, etcétera, le quitaron el boato a muchas cosas, ¿no? Con el tiempo, obviamente, también nuestra política, como un Estado perteneciente a la Federación desde 1824 con el Pacto Federal y todo esto, a partir de ahí, pues se fue perfilando como una ciudad un poquito más republicana, evitando a toda costa tocar la parte religiosa, porque sabemos muy bien que por mucho tiempo no se tomaba muy en cuenta, ¿no? O sea, hacía de lado, de alguna manera. Entonces ahí es en donde le quitaron el nombre de Santiago. Y en los años 80 tuvieron a bien, y muy, muy atinadamente, regresarle, devolverle Su nombre, el nombre original a la ciudad. su escudo de El armas, ¿no? escudo, claro, exactamente. Y el escudo, si bien nunca desapareció, porque se hizo pues muy republicano, ¿verdad? Obviamente con toda la parte iconográfica que debía de llevar. Pues en esencia el escudo otorgado a la ciudad de Querétaro desde 1712, pues obviamente pues es el mismo que hoy en día y que desde hace tiempo pues podemos ver en el escudo oficial, digamos, del Estado y de la ciudad de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues hablando de lo de Santiago, es curioso, se han ido encontrando algunos datos, algunos historiadores, como Lourdes Somoano, por ejemplo, una gran historiadora que estuvo algún tiempo en la UAC, también el maestro Urquiola Permisán, que ya falleció, por cierto, desafortunadamente, se dedicó mucho a buscar en archivo algunos datos relevantes y encontraron cosas fascinantes, como el hecho de que, por ejemplo, el nombre de Santiago quizás le venga, porque en un principio Querétaro, como pueblo, perteneció a la Nueva Galicia. Oh, ok. Sí, sí, sí. Cosas que Que no se sabemos, ¿verdad? desconocen. Ajá, ajá. Sí, que de hecho, bueno, no es un hecho absoluto, pero se deja entrever que con estos documentos encontrados, hubo pleitos inclusive entre la posesión de Querétaro por la parte, digamos, medular o central de México como Nueva España,
Y luego cuando Nuño de Guzmán funda la Nueva Galicia, lo que le urgía a él era delimitar y recortarle a Hernán Cortés lo que per se había conquistado y que obviamente pues era algo que estaba por definirse, ¿no? En el momento de la desgracia de Hernán Cortés, que cometió algunas tonterías y unas pues que fueron muy, muy absurdas, como ahorita está muy en boga, se está hablando mucho de cuando mataron a Cuauhtémoc, ¿no? Lo colgaron en esos viajes hacia la parte sur, las Cibueras y todo esto. En ese momento de descuido, pues dejó un vacío de poder y aprovechó pues este señor, Nuño de Guzmán, y dijo, de aquí soy. Y entonces se lanzó hacia el norte para hacer conquistas a título personal y claro, bueno, también a nombre del rey, ¿verdad? De alguna manera, pero ahí es en donde empezó a delimitar lo que era la Nueva Galicia con sus capitales distintas que empezó a fundar. Y cuando manda un grupo de soldados para hacer conquista, identificación de los territorios caminados y por supuesto cronicar todo, escribirlo todo ante notario para que no quedara duda de que iban pasando por ahí, pues obviamente del río Santiago, fíjense que es parte del río Lerma, la parte digamos de Jalisco y hacia Nayarit, está toda esa zona, pues podríamos decir que es el río Santiago, que es como lo bautizan, con los afluentes, el río Laja, el río Querétaro, se empezó a conformar este espacio limítrofe y Querétaro quedaba dentro del límite de la Nueva Ahí Galicia. se empezaron a conformar las fronteras, digamos, no las actuales, Exactamente. pero de alguna manera las regiones, ¿no? Así es, exactamente, En sí. donde se conformaron. Qué interesante, o sea, como les comentaba en un inicio, hay muchas cosas que la mayoría de nosotros desconocemos de la historia del lugar donde vivimos, que es fascinante, ¿no? Sí, Y una riqueza que de alguna manera nos hace entender pues también por qué somos como somos, ¿no? También, o sea, por qué muchas cosas que se conservan en nuestra cultura, en nuestras tradiciones hasta la fecha, sí. pues cuáles son sus orígenes, de ¿De dónde dónde procede provienen. todo? Sí, irse encontrando estas informaciones es algo muy grato, porque de lo que quedó muy vago, se ha ido ya más o menos definiendo, ¿no? Cómo es que surgió todo. ¿Por qué el nombre de Santiago, no? Pues obviamente porque muchos de los conquistadores que fundan la Nueva Galicia, pues venían de Santiago de Compostela. Entonces era Es su santo evidente patrono, ¿no? que tenían que ir fundando algunos pueblos con estos nombres. Y Maximiliano de Angulo, que era en su momento en Nochistlán, era, pues no me acuerdo muy bien, pero me parece que era, pues el mandamás era como el alférez real, una cosa así. Este personaje, pues que le dan la potestad para comenzar con un grupo de soldados a hacer conquistas, pues es de presumir que hubieron aquí, se encontraron con indígenas, de hecho así lo menciona en una de las partes en que dan la notificación, con muchos testigos, testigos de soldados, que unos 10, 15 soldados que lo acompañaban, de que aquí hubo una reyerta y de ahí es donde viene este encuentro entre soldados españoles contra indígenas, de donde viene la famosa leyenda de Santiago, y que dan cuenta ellos de que sí se encontraron y bélicamente, o sea, sí hubo Sí, hubo flechazos, combate, hubo pues. sangre, hubo contacto, una escaramuza, que termina con un conquistamos aquí y ponen una mojonera y a partir de ahí empezaban a delimitar hasta los valles de Oxitipa, que es Ciudad Valles y toda esa parte de la Huasteca Potosina. Ujú. Por ende tuvieron que cruzar la sierra y ellos pues delimitaron parte de la sierra obviamente y todo este contexto y Querétaro como parte limítrofe, pues como parte de todo esto que era el contexto de la Nueva Galicia. Oye Alejandro, y Sí. ahora que comentas y que estás hablando sobre de esto, cuando uno conoce pues todos estos lugares históricos, digamos, donde son los puntos pues más icónicos, más relevantes de la historia que se cuenta sobre nuestro estado y quienes hemos tenido la fortuna de conocer pues también los 18 municipios de este estado, yo me siento muy afortunado de tener esa posibilidad Posibilidad. y de haber recorrido mucho de la Sierra Gorda queretana. Cuando uno conoce las misiones Ujú. franciscanas, Sí, que son precisamente patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, sí, claro. y cuando uno pues se pone a imaginar cómo hacían los misioneros,
para recorrer en esos Sí. tiempos, Oh, esos lugares y esos caminos, a mí se me hace increíble, ¿no? O sea, ¿cómo llegaron a esos lugares tan sí. aislados y tan sinuosos? Pues la verdad es que eran gente de otra índole, ¿no? De otra madera, ¿no? Pero también igual ellos pues vivían esa fe de una manera distinta, de alguna manera, porque hubo una renovación en el tiempo en que se hicieron las fundaciones. Las fundaciones ya, digamos, terminadas como tales, como misiones, porque ya habían tenido en el tiempo, pues muchos de estos pueblos, fundaciones otras órdenes mendicantes, ¿no? En un principio primero estuvieron los agustinos, luego los dominicos y luego los franciscanos. El franciscanismo del siglo XVII y hacia el siglo XVIII les toca fundar, pues obviamente ya tenían una formación distinta porque muchos de ellos eran españoles, algunos peninsulares, otros eran mallorquines, muchos de ellos tenían o estaban acostumbrados a una vida agreste, muy fuerte, muy dura, y eran parte de los preceptos que manejaban ellos. Para poder llegar a lugares completamente remotos e inhóspitos, se necesitaba de tener una fe inquebrantable, una salud también a toda prueba, porque bueno, si bien antes también se morían, digamos, a temprana edad, pues muchos de ellos vivieron muchos años y vivían en una forma, comían frugalmente, pero era yo creo que parte de todo este espíritu que ellos desarrollaron, una espiritualidad distinta. Y es como yo lo veo, simple y sencillamente para llegar a esos lugares tienes que tener pues ahora sí que una condición muy, muy distinta Pero a lo sobre que se todo, había como tú manejado, dices, una fe a toda prueba, ¿no? a toda prueba. Y caminar, porque aparte tenían impedimentos no se pueden mover en carromatos, tienen que caminar. Ujú. Luego entonces estaban expuestos a situaciones No, y pues además se encontraban tremendas, ¿no? pues ahora sí que con pueblos Ah, sí, claro. nativos originarios que no precisamente los No, recibían con los brazos abiertos, a ¿verdad? muchos los masacraron, ¿no? Obviamente hay memoria incluso pictórica. En el Museo Regional hay algunas pinturas de algunos franciscanos que fueron victimados por los indígenas en el norte de México. Y bueno, pues algunos tienen un hacha aquí en la cabeza y obviamente hablan pues, de estas vicisitudes, ¿no? Y de estas acechanzas a las que ellos siempre estaban, pues, ahora sí que supeditados, porque pues no sabían, ellos iban por un camino y de repente pues les podían emboscar y morir. Y así como eso, pues luego también se ganaban las confianzas, ¿no? Y creo que ahí es en donde hay que abundar. ¿Cómo le hicieron para ganarse las confianzas de los indígenas montaraces y fieros, ¿no? Que fueron muchos de ellos los jonases, por ejemplo? Y los que eran un poco más dóciles, los pames, pues bueno, fueron los que les dieron esta posibilidad de hacer fundación ya definitiva de estas misiones y luego ya construir en Calicanto para que llegaran a nuestros días ya como lo que son, ¿verdad? Obviamente un patrimonio cultural de gran relevancia, universal, en nuestra Sierra Gorda, ¿no? Claro, si ustedes tienen la posibilidad algún día de recorrer precisamente pues el camino de las misiones franciscanas, Jalpan, Tancoyol, Landa de Matamoros, Arroyo Tilaco. Seco, Tilaco, lugares de una belleza natural increíble y además de una riqueza arquitectónica e histórica de verdad extraordinaria, no por algo Sí, son patrimonio de la humanidad, en verdad, porque muchas veces como ahora venimos saliendo de un puente, ¿no? sí. A veces tenemos posibilidad de días de asueto y demás, pues lo primero que se nos ocurre es ir a las playas, ¿no? Ujú. Ir a los lugares turísticos, que está muy bien, pero digamos que quienes aquí habitamos sobre todo y quienes también tengan la oportunidad de visitarnos como turistas, en verdad, si ustedes tienen la posibilidad de investigar y de recorrer cómo es la Sierra Gorda Queretana y cuáles son todos sus recorridos que comienzan también por el semidesierto, como bien Sí, decía claro. mi estimado Alejandro, con el tema también de los viñedos, ¿no? Que también tenemos una gran riqueza aquí. Sí. Alejandro es un gran también amante del buen comer y Del del buen buen comer, buen vino, beber, sí, del claro. buen vino, Es parte también del trabajo. parte, Pero parte del del disfrute. trabajo y qué bonito trabajar así, ¿no? Sí, claro, desde luego. Sí, hay muchas cosas que se han ido generando y que
Algunas regresan por sus fueros, porque hablar de vitivinicultura en el estado y los entornos de la ciudad de Querétaro, pues fue de los primeros sitios que se plantó la uva criolla y que en buena medida se obtuvo pues un gran beneficio, ¿no? Está en nuestro escudo de armas, ¿no? Exactamente, en el escudo de armas aparecen parras De vid. y de vides, exactamente, y está Santiago en una parte y del otro lado unos trigales y sí, una parra, ¿no? Con sus uvas. Y estas viñas que en un principio se plantaron, pues bueno, fue el segundo sitio en donde esta uva se dio pues ahora sí que extraordinariamente. Y de hecho es una parte desconocida de las bonanzas que dejó también Hernán Cortés, porque él es el padre de la vitivinicultura en América. Así es. Sí, Ahorita probablemente esté un poco triste porque también fue quien sí, introdujo la fiesta brava sí. aquí a México Y y la acaban de prohibir en la Ciudad en de la Ciudad de México. México la prohibieron en pocas palabras, ¿verdad? Hace unas horas, en fin. Sí, pero bueno, de esto, bueno, pues afortunadamente él tuvo la idea de cumplir con esta parte de la conquista, que era la parte cultural. Y pues obviamente el rey de España le decía, pues tienes que plantar vides, ¿no? Vides y olivas, porque era un fundamento que desde griegos, romanos, los romanos le heredan a la Hispania, pues los españoles conquistaban a la manera romana y era parte, digamos, de consumación de una conquista. Después de la armada venía la espiritual y la cultural, ¿no? Entonces, así es como él se vio en esta situación tremenda de que los sarmientos que trajo de allá de España pues no se podían dar tan fácilmente, la vitis vinífera, pues por condiciones climatológicas, ¿no? En el Valle de México la altura, la humedad, era imposible en ese momento. No se presta, ¿no? Hasta que de repente pues le llevan un vino llamado Acacholi, que era más un jugo que un vino, de unas parras silvestres. Y dijo, ah, caray, pues estas son unas parras aclimatadas. Y lo que hizo fue cortó unos esquejes, hizo su propio híbrido y obtuvo la uva criolla, uva misión. Entonces esto produjo obviamente que en Puebla se plantara con éxito hacia 1526, o sea, Motolinia Ya ya, estamos hablando de en las 500 crónicas de años, ¿no? Motolinia ya él sitúa un sitio, un lugar llamado Val de Cristo, que por cierto hoy por hoy volvieron por los fueros, ya están plantando otra vez ahí vides. Oh. Y obviamente con la ceniza del volcán, pues es una tierra de una feracidad extraordinaria para poder obtener vinos muy minerales, muy buenos, muy tipo del pompeyanos, ¿no? Por el Vesubio. Y acá en este caso el Popocatépetl, sus cenizas, bueno, pues obviamente que están haciendo cosas interesantes y es rescatar lo que plantaron alguna vez. Y esta misma uva misión luego cuando la mandan al norte, pues Conín fue el padre de la viticultura aquí. Entonces ahí donde está el acueducto hoy en día, hay notificación de 1535-36 que tenía cerca de 500 parras plantadas en donde obtenía uvas para Mire, qué vinificar. interesante. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, pues el hablar de viñedos aquí en Querétaro es volver por los fueros de alguna manera. Y si bien hacia el norte, en Parras, Coahuila, Ajá. pues se tienen la bodega más antigua, 1597, pues bueno, ya desde antes se vinificaba aquí. Y estas mismas parras pues fueron llevadas por Urdiñola hacia esta conquista Hacia el del norte, norte. del Durango y esa zona, ¿no? Entonces, pues bueno, O sea, obviamente de alguna manera son sí, son de aquí. hijas o nietas Exactamente, sí, de sí, vides sí. queretanas, ¿no? Sí, cuando Diego de Tapia hereda el poder temporal de parte de su padre, que muere en 1571, pues él siguió con todo, porque obviamente había que seguirle, ¿no? A este estatus que él tenía. Y cuando él está haciendo la fundación del convento de las Clarisas, con su hija María Luisa de Espíritu Santo como la primera monja de alguna manera, y como le da una dote tremenda para poder construir el convento, él tenía que justificar también igual ante la corona sus bienes, ¿no? O cuantificar sus bienes de alguna forma. Y en un momento dado él presume que tenía pues cerca de, pues no sé cuántas hectáreas, pero una cosa brutal de plantadas con vides y que pues presumía de que tenían las mejores en la zona, en la región. Bueno,
es parte de esta historia que se perdió, pero que ahora estamos de alguna manera recuperando, A mí exactamente. me da gusto, no sé si tú identifiques también la misma tendencia, por llamarlo de alguna manera. No me gustaría llamarle moda porque espero que sea algo que Sí, permanezca, pero yo alcanzo a identificar un resurgimiento del gusto por la historia. sí, Veo que hay eh, historiadores que sus libros, sus escritos, precisamente aprovechando estas herramientas sí, tecnológicas, ¿no? También tienen sus podcasts, también tienen sus videos y demás, y estamos de alguna manera redescubriendo nuestra propia historia. Hace poco estuvo por aquí Juan Miguel Zunzunegui haciendo sí. algunos Sí, 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 sí lo vi. Sí vi que algunos contenidos, contenidos, sí. ajá, otros escritores como por ejemplo el maestro Martín, Martín Moreno, Moreno. de alguna manera están aprovechando esta posibilidad que tenemos ahora de comunicarnos con diferentes plataformas digital para hablar de historia, para hablar de historia de México, que muchas veces, o la mayoría de las veces, y para la mayoría de nosotros desafortunadamente, pues ha sido una historia que se ha contado muy al modo de quien nos la ha querido contar, en Sí, donde inclusive conforme a los tiempos sociales, políticos, pues se enaltece, digamos, algunas figuras sí. y se sobaja otras y como que inclusive se invita a despreciar parte de nuestras herencias culturales como si los mexicanos solamente fuéramos una cosa y no fuéramos un conjunto de muchas, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto, mi estimado Alejandro? Pues estamos viviendo, sí, afortunadamente un boom de divulgación. Creo que pues, las redes sociales son sustanciales para esto. Ahora en TikTok pues aparecen un montonal de gente que da sus opiniones muy breves, breves cápsulas, ¿no? Y sí, en efecto, hay mucha gente que ahora está tomando esta contracorriente, ¿no? De, no de la oficialidad, sino de esta otra historia no contada. Y que, claro está, pues es un filón muy importante, ¿no? Para explotar. Hay muchas cosas, hay muchas fuentes de dónde tomar para poder hablar sobre historia. Hoy por hoy, no lo niego, pues obviamente hay mucha gente que se está dedicando a eso, pero también tiene sus asegúnes Ok. y también es como una espada de dos filos, ¿no? Por un lado, sí, la divulgación con el compromiso de, pues, de divulgar con veracidad, pues es algo que debería de tener todo el mundo, ¿verdad? Hay quienes no. Y desafortunadamente también, hablando ahora de oficialismos, pues repentinamente te encuentras con que se reescribe una historia, pero ahora como un beneficio de pues de una doctrina o de una idea que Acomodada en la acomodada narrativa a oficial, digamos, ¿no? conveniencia, ¿no? Y ahí es en donde dices, espérate, la historia, pues sí, es una, pero no se vale tampoco modificarla para cumplir ciertos propósitos, O ¿no? sea, la historia está siendo víctima también de la Sí, época de la posverdad, digamos, ¿no? exactamente, la posverdad, sí, claro, sí, la historia. Y lo vimos en el sexenio pasado cuando se celebró la fundación de México Tenochtitlan, México Tenochtitlan, que se supone, bueno, es en este año, según las crónicas, se adelantó y todo el mundo dijo, sí, es que fue antes. No, espérate, no, hay fuentes, hay maneras de ver y tampoco se vale tergiversar los sentidos de la historia, ¿no? Entonces sí es un arma de dos filos. Hay mucha divulgación, pero hay gente que también no se prepara lo suficiente y no investiga lo suficiente, entonces se vuelve un sensacionalismo a veces y tampoco es tan benéfico, ¿no? Porque la gente se esponja, ¿no? Y sobre todo los jóvenes, oye, hablando de los jovencitos, que están ávidos de conocer, pero de repente, pues cuando están hablando cosas que no tienen un sustento, pues también es un problema, ¿no? Yo Pero, inclusive siento que mucha de esa historia que se reescribe o que se acomoda, digamos, ¿no? Al entorno social y político, tiene de alguna manera inclusive esa intención, ¿no? Como de echarle fuego a sentimientos sí, 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 sí. que fomenten la división, digamos, ¿no? Según la agenda, ¿no? Ajá, según Que la se agenda. tenga. Es que siempre ha existido eso, ¿no? Por ejemplo, voy a citar un tiempo en el que en la parte posrevolucionaria, cuando pues bueno, ya existía el partido político que predominó por mucho tiempo, el Partido Nacional Revolucionario, luego se convirtió en el PRI. Obviamente que se tenía que generar un discurso, ¿no? Un discurso que fuera a la par con toda esta gloria y estas cosas. Desafortunadamente ahí perdimos muchas cosas. Desde antes de que se formaran los partidos políticos,
En el momento de la posguerra, pues bueno, perdimos cosas sustanciales, como por decir algo, con el vasconcelismo, se segregó completamente a los pueblos indígenas con sus lenguas. Por muchos glorían mucho a Vasconcelos, pero fue uno de los grandes responsables de que se perdiera este sentido de que la lengua fuera signo identitario. Al momento en que te dicen tienes que aprender español y tienes que olvidarte de tu lengua, se pierde un tesoro. Y a contracorriente se ha tenido que ir, ¿no? Avanzar para poder salvar toda esta gloriosa herencia cultural que tenemos. Y pues por una decisión política, pues, se acabó por un tiempo, ¿no? Esto. Y lo mismo pasó al paso de los años. Hablando de, por ejemplo, de la época de Miguel Alemán, cuando pues, se cumplían 100 años de la guerra contra los norteamericanos y en aras de limar asperezas, pues se decidió invitar al presidente norteamericano para que pues, después de tanto tiempo se reanudaran las relaciones. ¿Y qué es lo que había que hacer? Encontrar a como de lugar a los restos de los niños héroes, ¿no? Que no existían. Y de repente, ya lo encontramos aquí, estaban enterrados, soterrados, abajo del cerro de Chapultepetl. Y dices, caray, ¿cómo lo hicieron? ¿No? Entonces los encontraron y todo. Esta historia de huesos, esta historia de bronce, pues es la que ha hecho mucho daño al país, ¿no? Y hablando ahora de Cuauhtémoc, que está tan de moda, porque obviamente se celebran o se rememoran más bien los 500 años de su ejecución por parte de Hernán Cortés, pues también en esa época, precisamente, la doctora Eulalia Guzmán, pues fue la que le encargaron que encontrara los restos de Cuauhtémoc y los encontraron en un lugar en Ixcateopan, ¿no? Que fue muy controvertido, en un principio muy aplaudido, pero de repente dicen, no señora, no hay rigor científico en su investigación y esos restos que usted encontró no lo son. Pero bueno, después fue arropado obviamente por la oficialidad y oficialmente ahí descansan los restos de Cuauhtémoc. O sea, así es como obviamente sí, se escriben los discursos políticos. Y por ejemplo, y a conveniencia, ¿no? De quien está dictando en su momento las reglas. Es como hace unos pocos años que se retiró y se ocultó, quién sabe cuál fue el destino de la estatua del almirante, ¿no? De Colón. De Colón. En la glorieta de Colón, ¿no? O sea, como si pudiéramos esconder la relevancia histórica, ¿no? De un personaje que cambió o transformó el mundo, ¿no? Eso es a lo que me refiero, ¿no? Se cometen errores garrafales y son pecados que después se pagan, ¿no? Obviamente, pero en su momento, pues, se vanaglorian y toman, vamos a quitar esta escultura. Es el monumento más antiguo, hablando de bronces, de México y de la Ciudad de México, que es además hermosísimo desde la mitad del siglo XIX, y que de repente por una decisión política te lo quiten para poner otra cosa. Sí, no, son cosas que de verdad, pues para mí son muy tristes, muy lamentables. Sí, es lamentable. Es lamentable porque de alguna manera en el afán de enarbolar o de tratar de enorgullecerse de una parte de la identidad mexicana, ¿no? En este caso se ha privilegiado en los últimos días las culturas prehispánicas, todo, inclusive ya vemos Pero en la superficie, ¿eh? Ajá. O sea, Sí, porque es un discurso que también es vacío, o sea, en realidad no hay algo fehaciente que diga, es que ahora va paz a todos los pueblos. Inclusive como que se retoman o se quieren oficializar rituales prehispánicos. Sí. Realmente yo considero que ni siquiera con algún sustento de veras sí. Retomar, ¿no? Cuál era la idiosincrasia, ¿no? Que venía ligada a esos rituales, sino nada más como para hacer una pose. De momento. Para la foto del momento. Y por otro lado, todo lo que es nuestra cultura hispana, ¿no? Que como bien comentabas hace rato, que también nos trae la tradición griega, romana, inclusive claro. La parte de la ocupación árabe de los moros desde hace mucho tiempo, sí, claro, que también nos trae muchas cosas para acá, pues se sataniza, son los villanos, son los opresores, ¿no? Sí. O sea, como si nosotros no fuéramos también parte de la identidad mexicana y cada mexicano pues tiene algo de español y de romano y de griego y de árabe también en sus venas, ¿no? No, de hecho, bueno, nuestro país, México, tiene más de los 300 años del novohispanos, de la época novohispana, que de lo que teníamos antes de la llegada de los españoles. Es decir, si hubo una mezcla, estamos muy mezclados en todo, porque en todo tenemos
pues en la comida y todo, pues esta parte, esta cultura que se amalgamó en el tiempo, pero también tenemos instituciones y tenemos formas y tenemos apellidos y tenemos cosas que no podemos hacer a un lado. Y si te haces un análisis genético, pues te vas a encontrar con que tienes incluso hasta de la negritud, por ahí de repente aparece Claro, algo, ¿no? seguramente sí. Y no es de extrañarnos, ¿no? Que obviamente con la política que de repente se determina y los destinos y los discursos te digan, los 300 años de la época novohispana, pues los vamos a desaparecer Nos y vamos a borrar. solamente rescatamos a Sor Juana porque es un garbanzo de a libra y es lo único que valió la pena. Esa fue la tónica que se siguió con este discurso político y educativo, porque pues no me dejarás mentir, en los libros que llevamos del libro de texto gratuitos de los primeros que nos tocan, pues obviamente ahí sí aparecía muy poquito ya de lo que fue España en México, ¿no? O lo que fue lo novohispano. Y solamente pues salía a relucir como garbanzo de libra, ¿no? Sor Sor Juana de Juana la Cruz, ¿no? Inés, ajá. Y que pues obviamente ahí nos hicieron perder pues nos quisieron hacer perder nuestra cultura, que es la que más nos define. Somos Claro. más novohispanos Pues de hecho, que prehispánicos o mesoamericanos. nuestra historia novohispana, digamos, es más grande inclusive en tiempo En tiempo. que lo que tenemos de México, ¿no? Sí, claro. Como que apenas, pues yo considero que hasta el año 28, Sí. pues estaremos cumpliendo los 200 Los años, 200 ¿no? Porque años. aunque como dices, muchas veces las cosas se adelantan, ¿no? Sí. En el afán de celebrar pues acontecimientos que de alguna manera se acomodan Sí. a la narrativa A y la narrativa. al adoctrinamiento, como bien dices, Sí, ¿no? Como claro. que hay un afán de adoctrinar. Oye, y pasando un poco a otro tema, Alejandro, a mí Sí. me gustaría retomar lo que comenzábamos a platicar al inicio de esta plática, de esta charla, sobre tus actividades, sobre tus Claro. proyectos. Muy bien. Me estabas comentando sobre un proyecto que tenía que ver también con Santiago. En efecto. Cuéntanos un poquito más Sí, y claro. cuéntale a nuestros amigos. Pues para fortuna y después de bregar por muchas aguas y todo, pues nosotros hemos avanzado en otros ámbitos. Tenemos ya, pues bueno, obviamente injerencia en la parte hablando de todo lo que es la paleta turística, pues en diferentes ámbitos, ¿no? El educativo. Por mucho tiempo fui docente universitario y no lo hemos dejado. Tenemos también igual algunos colegios que les damos, desde luego, desde nivel primaria hasta universitarios o posgrados, recorridos muy especiales, muy específicos también, dependiendo de la temática, y en aras de que académicamente se les apoye, ¿no? A los colegios diversos. Pues bueno, seguimos con esa parte muy importante también en el turismo empresarial. A los empresarios también igual les ofrecemos pues algo importante, ¿no? Conozcan la ciudad brevemente, pero también una buena comida, etcétera. Se les atiende a ellos también, ese es otro ramo. Nosotros nos subimos también a la parte de el turismo de bodas, que es el turismo de romance, que hoy en día sí se define, y que la verdad es que es el turismo que está dejando más dinero en nuestro país. ¿Están viniendo? ¿Todavía la gente Muchísima se casa? Sí, Sí, todavía se casa. todavía se casa. Sí. Todavía hubimos algunos valientes y todavía lo sigue habiendo. Sí, no, de hecho se siguen casando mucha gente. Y esto, pues bueno, a nosotros también nos trae. Síganse casando. Síganse casando. El amor, Sí, viva el amor. viva el amor. Nosotros hacemos wedding tours, hacemos callejoneadas en el centro histórico, que también son muy vistosas. Y por ejemplo, más o menos, o sea, si alguien viene o ya vive aquí en Querétaro y quiere Sí. apoyarse con ustedes, o viene de otra entidad y quiere hacer su boda aquí en Querétaro, más o menos, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que ustedes les Pues ayudan? la parte que mi esposa Carla García, pues bueno, ella también es mi socia. Y saludos a Carla. Ella se encarga de esta parte prácticamente, ella es la que maneja todo esto. Y ella es un enlace, digamos, entre todos los proveedores de servicios que hay, porque también tuvo a bien conformar una asociación que es la EMIBEP, que obviamente aglutina a los empresarios que se dedican a banquetes, etcétera, y todo tipo de servicios. Proveedores, digamos, para el tema de bodas. Exactamente, para el tema de bodas. Ella está dentro de toda esta organización. Y pues bueno, la gente que se quiera casar puede tomar como base, tocar la puerta de la EMIBEP, o bien directamente con los planners. Hay muchos wedding planners aquí en Querétaro, muchos muy confiables. Y entonces, obviamente, pues ahí es en donde se escoge, dependiendo también igual que de qué nivel se quiere la boda, pues obviamente todos los proveedores
Hay venues que son los sitios donde se hacen las bodas, extraordinarios, maravillosos. Me imagino, Sí, estimado Alejandro, que esto aprovecha mucho otra riqueza también muy, muy grande que tenemos aquí en Querétaro, que son lugares que, por ejemplo, ahora son hoteles o espacios adecuados para hacer eventos, sí. que en su momento fueron haciendas, ¿verdad? Haciendas, sí, claro, sí, sí, hay una tendencia muy importante, ¿no? Haciendas, rancherías, etcétera, todo lo que tenga alguna infraestructura construida antigua, pues son lugares extraordinarios para, claro, con una infraestructura adecuada, pues obviamente recibir gente que quiera hacer un banquete, ¿no? De cualquier índole. Y Querétaro, pues, con las condiciones que brinda, climatológicas, de conexiones, etcétera, pues es idóneo. Seguridad, ¿no? Y Que ahora están. la seguridad a toda prueba en Querétaro. Y se está compitiendo para restarle un tantito a San Miguel de Allende, aunque ellos tienen un nivel muy elevado, obviamente. Es un target muy elevado que tampoco no se desea tanto aquí, sino que haya bodas de buen nivel, pero obviamente con la proveeduría de todo lo que tiene Querétaro se hacen extraordinarias bodas. Entonces, hay gente que sí dice, no, mejor tengo el dinero para casarme en San Miguel, pero mejor me voy a Querétaro. ¿Por qué? Porque aquí están los proveedores de San Miguel. Los mejores wedding planners que hay aquí, y las wedding planners que hay aquí en Querétaro, trabajan en San Miguel. Entonces se lleva toda la proveeduría y que pues obviamente pues allá lo que se consigue es encarecer un poco más. Por la condición de San Miguel de Allende, ¿no? Como es obviamente Y hoy por algunos hoy. eventos son grandes producciones, ¿verdad? Sí, sí, no, bueno, hay unas cosas impresionantes, y simple y sencillamente, pues también hablando de hotelería, pues tienen un nivel muy elevado algunos hoteles, que pues por esta razón también, pues su target es de muy elevado, ¿no? Económicamente hablando. Pero Querétaro le compite, y mucho. Entonces, sobre todo con esta cuestión de la seguridad, la conexión. El aeropuerto de San Miguel de Allende es el de Querétaro, Ujú, ujú. hasta ahorita, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros, hablando de todos los que proveemos aquí, pues nos hemos puesto las pilas para generar unidad. Y de esta manera, obviamente, pues generar condiciones para atraer pues a todos aquellos que quieran casarse aquí. Pueden ser de Monterrey, pueden ser de Ciudad de México, de Guadalajara, de muchas partes de México, vienen aquí. Por esta condición, obviamente, ¿no? Que brinda Querétaro. Y La bueno, la infraestructura, la infraestructura, conectividad, la la antigua, la seguridad, moderna, los viñedos, y los la servicios, los conectividad. Sí, proveedores el que aeropuerto pues está funcionando a las mil maravillas. Tenemos muchas bodas de gente que viene de Texas, por ejemplo, mm, y vuelan directamente a Querétaro, ¿no? llegan directamente Sí. aquí. No tienen que Entonces, hacer un pues eso nos ha viaje desde ayudado la Ciudad de mucho, nos ha México. ayudado mucho. Tú que estás y que te dedicas a la industria turística, digamos, Sí, mayormente, tanto turismo local como turismo nacional y exterior. El potencial turístico de Querétaro es muy grande, ¿verdad? O sea, tenemos grandísimo. muchas cosas. ¿Tú crees que, yo casi estoy seguro, pero no pretendo que sea retórica la pregunta, pero ¿qué tanto nos falta explotar como Estado el potencial turístico que tiene Querétaro? Mucho. Todavía nos falta explorar. Es que tenemos muchísimas cosas, que lo que hace falta es aglutinar, ¿no? Obviamente, y generar criterios para poder englobar a todos los que nos dedicamos al turismo de alguna manera como empresarios, ¿no? Entonces, lo que estamos en vías de conseguir, una unidad mucho mayor de lo que ya se tiene, y pues que la oferta sea adecuada para poder atraer, ¿no? Es lo que se pretende también, no encareciendo las cosas, de alguna manera, pues mostrar al público que podemos hacer bodas tanto de gente de muy elevado nivel como gente pues clase medieros que tienen las ambiciones obviamente de casarse muy bien, muy bonito. Y esto, Querétaro, pues está en vías de conseguirlo, que sea el más importante centro de bodas en todo el país. Se puede conseguir. Incluso hasta competir con Cancún de alguna manera, ¿no? Obviamente es otra índole, es otra cosa, es otra esfera turística. Es que, desafortunadamente, en tiempos recientes, pues muchos lugares hermosísimos de nuestro país, sitios de playa, Sí, otras ciudades coloniales como San Miguel de Allende, Guanajuato, y demás, pues desafortunadamente ya no cuentan con la con la misma seguridad. infraestructura y sobre todo con la seguridad que afortunadamente Sí, claro. todavía tenemos aquí en Querétaro, e inclusive hay nichos de negocio que también pueden potencializar esto todavía más. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el turismo de congresos, Sí, ¿no? Que sí. también debe de ser muy importante. Y es algo que iba a comentar, va casi de la mano con el turismo de romance, pero bueno, el turismo de reuniones y congresos, eso también lo que se pretende que aquí en Querétaro se hagan de muy buen nivel
Y tenemos todo para hacerlo, todo para hacerlo. Hay que ponerse las pilas, eso es todo. Hay que generar criterios para unificar, ¿no? Unificar criterios para poder avanzar, porque tenemos una proveeduría de extraordinaria calidad. O sea, todo el mundo dice, caramba, ¿cómo se trabaja en Querétaro? Claro. Y eso te lo puedo presumir, trabajamos como en ningún otro lado. Y claro, sin menospreciar obviamente a otras ciudades, etcétera, pero aquí afortunadamente hay una buena preparación, hay un buen nivel en todos los sentidos y se le ha invertido a Hay muchos. una Sí, profesionalización, digamos. profesionalización, exactamente. Y bueno, pues descollamos en muchos lugares. Yo soy guía de turistas y por supuesto muy orgulloso fundador de la AGTEC, de la Asociación de Guías de Turistas en el Estado de Querétaro. Ok. Y lo que sí podemos presumir es que el cuerpo de guías que nosotros tenemos es de lo más preparado que hay en México. Y descollamos a donde vamos, todo el mundo habla de Querétaro bien, afortunadamente. Estamos en vías de conseguir, por supuesto, el que se haga más grande todavía y adquirir más fortaleza, ¿no? Pero es parte de lo que te estoy comentando, nos estamos profesionalizando en todos los renglones. Y otro renglón que me faltó tocar fue el religioso, el turismo religioso, y de ahí viene todo lo de Santiago Apóstol. Desde hace unos años se pretende que a Querétaro se le otorgue o se le dignifique con esta santiaguidad que alguna vez tuvo y que se llegó a perder en el tiempo por diversas circunstancias, y mucho de esto también tiene que ver el culto. Empezaron a llegar algunas vírgenes que hicieron a Santiago a un lado, y pues bueno, después obviamente Hay la mucho Virgen culto del a Pueblito. a la imagen Sí, femenina, ¿verdad? sí, claro, claro, la imagen de la Virgen del Pueblito fue la patrona por mucho tiempo, y llega la Virgen de Guadalupe, pues sabemos que es la patrona a nivel nacional. Ujú. Y entre ello, obviamente, pues se relegó a Santiago a un nivel todavía mucho más En abajo. Querétaro, ¿cuál es el lugar, digamos, o la tradición de culto a Santiago más importante? Hablando del estado, Santiago Mezquititlán, que Ah, es mira, un pueblo maravilloso, Amealco. exactamente en las cercanías de Amealco. Ese pueblo ha conservado desde el siglo XVI esta santiaguidad. Y pues bueno, no es de extrañarse que si uno va un día, un 25 de julio, es el lugar que te invito a que vayas, lleves tus cámaras y todo, te quedas de boca abierta de ver cómo el culto ahí es tan importante, Santiago. Es todo, Santiago es todo. Y nosotros tuvimos un culto así también, pero por decisiones políticas que le convenían a la corona española en su momento, las reuniones que se hacían, nuestro Moros y Cristianos, que era muy famoso y muy congregado, mucha gente se congregaba, el carnaval de Querétaro que desapareció, Ujú. todo esto llegó obviamente a ser una inquietud para la corona española a partir de 1692. En 1692 hubo un suceso que marcó profundamente a la Nueva España, y fue precisamente el momento en el que hubo una revuelta, una rebelión de indígenas en la Ciudad de México que terminó con la quemazón del Palacio Virreinal, del Cabildo. La gente enardecida por falta de comida, pues le prendieron fuego y pensaron de inmediato en la corona española y los virreyes. Esto lo tenemos que acallar, tenemos que sofocar estos signos de rebelión que ya se empezaban a suscitar en diferentes partes, ¿no? Y dijeron, ¿cuáles son los lugares donde hay más congregación de indígenas? Querétaro es uno de ellos. Todas las ciudades, como fuera una república de indios y ya era una ciudad, pero había una gran cantidad de indígenas viviendo alrededor. Le convino a sancionar. ¿De qué manera? Pues quitar aquello que había sido una tradición. El Moros y Cristianos de Santiago lo eliminaron, el carnaval también, todo donde hubiese una congregación de más de 10,000 indígenas que los veían mal. De hecho, algunas tradiciones pues sí han permanecido en el tiempo. Ahora que nos acercamos un poco más, Sí, estamos ya en la cuaresma, ya estamos cerca de la época de sí, Pascua. claro. Pues hay tradiciones como por ejemplo la procesión del silencio, Sí, el tema de todas las danzas que se hacen sí, con los concheros, alrededor, las mesas los de danzas. concheros, las danzas alrededor del templo de la Santa Cruz. Sí. Más, son algunas que se han conservado, pero muchas otras, como tú dices, pues desafortunadamente se han perdido. No sé si en algún momento se puedan retomar, tú Sí, no se sé pueden cómo ves. retomar. De hecho, es parte de lo que nosotros queremos. Que hablando de turismo religioso, se retome toda esta parte. Digamos, hay dos esferas, ¿no? La parte social, la de los fieles, y la parte de la iglesia, que tiene que también de alguna manera tomar partido.
Entonces, para muchos es un desconocimiento que se preserva una reliquia de primer grado de Santiago Apóstol en la Catedral de Querétaro. Ahí Sí, tenemos ok. una, ¿sí? Y entonces, como que ha habido un revival de alguna forma, ocupando ¿Qué, una qué palabra. reliquia es? Perdón, yo la verdad sí Es desconocía eso. parte de hueso de Ok. Santiago, de los restos Sí? de Santiago, sí. Wow. Que no cualquiera los tiene. No, Y es de no. primer grado. Entonces, las reliquias obviamente había de primero, segundo y tercer grado, ¿no? Dependiendo los utensilios, etcétera, las cosas así. Pero lo que es de primer grado es, pues, parte de la piel, un hueso, un huesito, Ujú. etcétera. Y la ropa incluso se puede decir que también es de primer grado. Pero ya después los demás objetos, etcétera, de lo que fueron de un santo, se pueden considerar como de segundo o tercer grado. Este es de primer grado. Oh. Entonces, con base en esto, se quiere reconstruir un tejido que se perdió, pero que ya poco a poco se empieza otra vez a renovar. Y hablando del pueblito, ahí hay gente que se ha congregado desde hace mucho tiempo y tienen un culto a Santiago muy importante. Entonces, estas pues, cofradías, etcétera, se pretende volver a generar y de esta manera también crear pues un signo identitario, ¿no? De tener también igual un patronímico que nos defina, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera ser santiaguenses, Santiaguense. sí, es algo que se pretende de alguna manera y es parte de toda del turismo religioso que Ha estamos habido generando. algunos ejercicios que inclusive han pretendido hermanar a Santiago de Querétaro con con otras Sí, de ciudades en hecho el mundo, ¿no? se ha hecho, sí. Con Santiago Santiago de de Chile, Compostela, sí. Santiago de Compostela. Inclusive he estado leyendo recientemente, y no sé si tú a lo mejor también conozcas y nos puedas platicar un poquito sobre eso, que también hay una iniciativa o que existe un camino de Santiago en Querétaro. ¿Tú sabes Sí, de hecho sobre eso? he formado parte de la investigación como para poder instituir algo así. Pues bueno, tiene sus bemoles también, no es tan sencillo, pero hablando del Estado, de la delimitación del Estado, tenemos tres Santiagos. Por un lado está Santiago de Querétaro, por otro lado Santiago Mezquititlán hacia Ujú. Mealco, hacia el sur, y obviamente hacia la Sierra Gorda, Santiago de Jalpa. Tenemos tres Santiagos. Entonces se ha querido ver la posibilidad de generar pues esta parte de un camino que se pueda recrear o emular al que se encuentra en España. Se han hecho las conexiones incluso gubernativas, de turismo, para poder generar este proyecto, esta plataforma Para hacer una y crear peregrinación. exactamente esto. Entonces, de alguna forma, sí se puede hacer. Esto lleva tiempo. Hay que rastrear también igual lo que antiguamente se hacía para poder tampoco no hacer algo así al ahí se va, sino también darle un sustento, ¿no? Histórico, con investigación, para que de esta manera se puedan generar pues, los espacios, las veredas, lo que se tiene que caminar y las infraestructuras que se requieren para albergar a la gente que quiera hacer un camino de Santiago en Querétaro, ¿no? Entonces, esto se está viendo la posibilidad, de hecho ya hay firmados algunos documentos de este compromiso de las autoridades en Compostela para con los de Querétaro, para que haya esta transferencia, obviamente, pues de pues la idea, las formas, etcétera, para que se pueda hacer algo similar aquí en Querétaro, en el estado y en la ciudad. Entonces, pues es mucho trabajo, hay que picar piedra, mucha piedra. O sea, las cosas que se pueden Claro, hacer son pero enormes, ¿verdad? naturalmente hay un camino que se puede hacer, que es Santiago de Mezquititlán con Santiago de Querétaro. Es un trayecto que serán unos 70 kilómetros, más o menos 80 kilómetros, pero que del que se puede desprender el que se conformen células, digamos, de infraestructura para poder proveer algo de hostelería, algo de comida, etcétera, para la gente, para los peregrinos que caminen, ¿no? Que inclusive son regiones donde en esas comunidades, en ese municipio, pues también requieren mucho que se Claro, le, el apoyo, el sí, apoyo para que ahí se genere una economía sí, y que no tengamos precisamente luego problemas claro, de que muchas personas vienen aquí a la ciudad, pues sí, tratando de vender sus productos y demás, pero pues no con las mejores condiciones, ¿no? En vez de que exactamente. podamos generar pues mejor una economía allá. Qué cosa tan interesante. Pues el tiempo, como tú lo sabes, Ya nos comió. ya nos come y sobre todo cuando tienes una plática tan a gusto, tan rica. Yo quisiera que esta fuera la primera, pero no la última. Bueno, pues Estimado cuando amigo, gustes, si me invitas, vuelvo a estar aquí, frente a invitado estás y ya nada más era cuestión de que nos pongamos de acuerdo claro. en fechas y días, pero quiero agradecerte, quiero pedirte por favor que nos platiques, que le platiques también a nuestra audiencia, a nuestros amigos que nos acompañan, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden leer. Yo sé que tú también te gusta Sí, mucho claro. escribir.
Sí, tengo un seudónimo en Twitter, Alexei Sayak, con Z-A-Y-A-K al final, Alexei Sayak, todo junto. Ajá. Pero también tenemos X redes antes sociales, Twitter. Ajá. claro, y obviamente tenemos redes sociales para pues, los productos que manejamos aquí. Noche de Leyenda, en Facebook, también igual en Instagram, Callejoneadas Queretanas, nos pueden encontrar ahí también. No sé si se pueda dar un Por favor, teléfono. todo. Nuestro teléfono celular, el mío en lo particular, es el 442-185-5678. Ahí me pueden encontrar, por supuesto, y pues vía WhatsApp, lo que sea, pues bueno, estamos a la orden para poder ofrecerles lo que ustedes gusten. Muy bien, muy bien. Yo les recomiendo también que lo sigan, que sigan a nuestro amigo Alejandro, Alexei Sayak en X antes Twitter. Sí. Créanme que también lo que él escribe es muy interesante, les va a gustar mucho. Yo lo sigo con mucha frecuencia. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Soy Omar Castrejón, me encuentran en X como Omar-Castrejón, Omar Castrejón en Facebook, en Instagram, y prácticamente en todas las redes sociales, igual también en TikTok. Y este podcast de Enlace Creativo lo pueden escuchar en Spotify y nos pueden ver y acompañar en esta plática en YouTube. Y no me queda más que agradecerte, querido Alejandro. Muchas gracias por la oportunidad. Ha sido muy padre platicar contigo de todo esto que nos gusta mucho. Somos un par de enamorados de nuestro estado. Del estado y todo lo que tiene. De nuestra ciudad. Y este será un espacio para que sigamos platicando al respecto, para que otros amigos nos acompañen. Por favor, escríbanos, díganos qué temas también les gustaría que tratemos aquí y con mucho gusto y nos acompañaremos de las personas que también son creativas y también construyen este lugar tan maravilloso donde vivimos. Muchas gracias, querido Alejandro. Gracias por tu invitación y esperemos estar de nueva cuenta pronto. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.